Bueno, gracias Jorge Haddad por recibir nuestra invitación y aceptarla a Argentina Productiva. Jorge es un amigo, es mi compañero de Sin Saco y Sin Corbata, es un experto en temas fiscales, abogado, consultado por empresarios y personas en Argentina para poder dilucidar toda esta trama tan compleja, y ahí vamos a entrar a hablar de eso con Jorge. No sé si hecha compleja a propósito muchas veces, para que nos permite entender todos estos vericuetos para sostener una Argentina que tiene un costo argentino gigantesco y se sostienen a través de los impuestos. Jorge es un desmarañador de todas estas cuestiones. Gracias, Jorge, por aceptar la invitación. Contanos un poco cómo es tu trabajo, cómo haces, cómo te aproximás a esto que es tan complejo. Bueno, antes de gato fui ratón, como digo siempre, ¿no? Yo estuve en 4 administraciones tributarias trabajando, 3 de acá y una del exterior, durante 1 año y medio. Y realmente, bueno, hay variaciones, hay alternativas diferentes, pero uno tiene una masa crítica de conocimientos y de formación que te da la experiencia trabajando adentro, tanto de las arbitrariedades que se cometen como de la forma de solucionar y de encarar la burocracia, ¿no? Toda esa experiencia que se da, que muchas veces no es suficiente con la ley ni con el decreto reglamentario, sino que hay pautas de costumbre burocráticas, o de otras alternativas que tenés que ir a buscarlas. Y así fui formándome poco a poco y terminé redactando normas, por decirte, haciendo la redacción, formando parte de modificaciones que se hicieron en la última etapa del gobierno de Perón, el segundo gobierno de Perón, María Estela Martínez de Perón, después con Videla, porque de carrera pasé de la DGI a la Secretaría de Hacienda, ¿no? No tenían gente en la Secretaría de Hacienda, pidieron gente a la DGI, fuimos 3 en ese momento. Y bueno, en distintos lugares, y me tocó, por ejemplo, rehacer toda la 11683, que es la Ley de Procedimientos Administrativos, en el año 78, cambiando de un procedimiento que era tribunal oral de 3 personas y no para nada escrito casi, a un procedimiento escrito con tribunales, pero con distinta estructura. Cambiar todo la estructura que tenía la 11683, el decreto reglamentario de la 11683, hacer algunas modificaciones, y después, bueno, 2 días antes de Malvinas decidí dejar la administración pública y empecé a trabajar del otro lado. Ahora, Jorge, bueno, en todo este camino, que además te transformó también para explicar un montón de estas cosas en escritor, tenés muchos libros publicados, sí. Esta maraña que se crea en Argentina más que en el mundo, es a propósito creada de esta manera. ¿Cómo llegamos a una administración fiscal tan compleja? Muy simple, porque el último sistema tributario, como sistema, yo te hablo técnicamente, sistema es algo coordinado, organizado, que está pensado para un país determinado en un momento determinado. Y fue Argentina Potencia, con Helbar y con Perón. Ese fue el último sistema tributario que tuvimos nosotros, donde había hasta una ley penal tributaria incluida ahí, en el año 73-74, con vigencia en el IVA 75, una gran reforma, una reforma muy profunda
ahí comienza el impuesto a las ganancias y se muere el impuesto a los réditos, aunque parezca una continuidad. Se cercenan impuestos internos al consumo y se desaparece impuestos a las ventas y empieza el impuesto al valor agregado. El resto, hasta hoy, son modificaciones, cambios, alteraciones de acuerdo al gobierno que estuvo por cuestiones políticas para beneficiar tal o cual tendencia o para recaudar más en todos los casos. Lo de la recaudación mayor es en todos los casos y en todos los niveles. Porque fíjate que en la época de Menem, estamos hablando del siglo pasado, pero no tanto, se había llegado a un acuerdo con las provincias que se iba a eliminar el impuesto de sellos y el impuesto sobre los ingresos brutos, que ahora están vivitos y coleando, más de 25 o 23 años después, incumpliéndose. ¿Por qué? Por necesidad de recaudación. Ahora, Jorge, ¿por qué se complejiza tanto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué no lo simplificás y facilitas la profundización en las normas para conseguir el cumplimiento? ¿Por qué no se simplifica y se profundiza para que todo el mundo pague? Una cosa muy simple, porque en nuestra burocracia, en nuestra administración se sigue un principio. Si lo podés hacer complejo, ¿para qué lo vas a hacer simple? Y si lo podés hacer complejo es simplemente para demostrar con el tiempo la necesidad de la existencia de la propia burocracia. ¿Para qué? Para que mantenga el sistema, porque si no, no lo interpreta nadie. Por eso, las redacciones que vos encontrás ahora, hoy salió publicada una resolución general 4758 que no se entiende si se prorroga el pago del impuesto a las ganancias y bienes personales al 31 de agosto o se prorroga la declaración jurada y el pago, porque no lo define claramente, dice obligaciones. Y las obligaciones, la relación jurídica que tenés entre uno y otro, esa es la obligación, y esa es de dos maneras, una de hacer, que es la declaración jurada, y otra la del pago. Entonces, ¿por qué no lo hablan en arameo clásico, en cristiano antiguo, como quieras llamar? No lo ponen así. ¿Para qué? Bueno, así sobreviven las propias organizaciones. No hablemos a otros niveles, porque yo te estoy hablando de la FIP, pero imagínate lo que es esto planteado en las direcciones de rentas de 24 provincias, claro, en el convenio multilateral y en las 2000 y algo municipalidades, porque la municipalidad de Vicente López aplicó una tasa especial a los supermercados y a los bancos. ¿Por qué? Porque han tenido actividad y han ganado plata y son los únicos durante la cuarentena que han tenido rendimientos y han podido facturar, no importa los costos, ¿no? Pero estoy hablando a ver, Jorge, no quiero ser, yo no soy un experto ni mucho menos en esto, soy solamente de alguna manera un usuario y una víctima. Sí. ¿No se podría esto simplificar en dos impuestos? Uno pequeñito en las transacciones y uno más profundo en la ganancia y se terminó. Cinito, nosotros tenemos alrededor de 130 y algo de impuestos. Tenemos 3 niveles para hacer imposición facultados para crear tributos, que es la nación, las provincias y las municipalidades. Primero hay que coordinar entre ellas. Yo te diría, vamos un paso más adelante. Primero definamos qué país queremos, porque en función del país que queremos, que hoy hay por lo menos 4 clases de países que los políticos dicen que quieren, si vos definís el país, yo te digo que política económica va a corresponder a ese país que vos querés, elegís, y en función de eso, la instrumentación, que es un elemento, se crean el sistema tributario. O sea, no es el sistema tributario lo primero, sino te diría que sería lo último, porque es la herramienta que te da el dinero para cumplir los objetivos, pero si vos no tenés claro los objetivos, nunca te va a alcanzar la plata. Claro. Es así, el problema que tenemos desde hace muchos años. Sí, es salir al supermercado
a comprar y no sabés cuánta plata vas a llevar, si no sabés lo que querés comprar. Y primero tenés que definir cuál va a ser el objetivo del tributo. Hacete la lista para ir al supermercado y no termines comprando cualquier cosa que ves, ¿me entendés? Entonces, acá pasa lo mismo. Hacete la lista, ¿qué país querés? ¿Querés un país cerrado? Bueno, subimos los derechos de importación, subimos el impuestos internos. Entonces, cada cosa tiene su correlato. Lo que pasa es que acá tenemos todo y que cada uno funciona locadamente. Entonces, pongámonos primero, es una cuestión política, no es una cuestión técnica. Pongámonos primero de acuerdo qué es lo que queremos, qué país queremos, y lo hacemos los impuestos en función de ese país. La política fiscal es un resultado de la decisión política estratégica de un país. En función de lo que quieras, diseñás una política fiscal. Ahora, Jorge, Fíjate, Chirito, que vos podés entender perfectamente. La única política de Estado que hemos tenido en los últimos, llamale 70 años, ha sido la de la energía atómica, que empezó cuando le vendieron un buzón a Perón en la primera presidencia, pero después vieron que, independientemente del buzón que le vendió ese físico alemán que decía hacer, era importante el tema, y lo siguieron todos los gobiernos. ¿Y cómo estamos posicionados? Y entre los 10 primeros países o 12 primeros países del mundo en energía atómica. ¿Podemos hacer la bomba atómica? No quisimos hacer la bomba atómica, pero podemos hacer estar a la altura de cualquier país del mundo en materia de energía atómica. O sea, capacidad no nos falta, lo que nos falta es conducta. Sí, no hay muchos... Si yo no te hablo de Pacto de la Moncloa ni nada, porque nosotros... Sí. Un caso parecido al que estás nombrando, y mucho más reciente, porque no necesitó tantas administraciones, es alguna de las políticas agrícolas que permitieron que la soja, con un apoyo gigantesco de los sectores privados y muy poco apoyo del público, consiguiera transformar la economía agrícola argentina, ¿no? Transformar el negocio agrícola. Eso, somos capaces de hacerlo con Estado o sin Estado. Hubiese sido imposible hacerlo de la energía atómica sin Estado. Fíjate lo que fue el boom de la construcción en la época de Néstor Kirchner con los fideicomisos inmobiliarios. Se construyó una barbaridad, algo fantástico. Después se empezó a parar porque lo empezaron a aplicar impuestos, a interpretar. Donde antes el fideicomiso estaba aparte de los que pagaban, bueno, se cambió el criterio, fue bajando esto. Pero el Estado no había puesto un peso. Y estamos hablando de nada menos que la construcción, que es industria de industrias, porque pocas actividades te emplean tantos rubros distintos y tantos materiales distintos y te activan la economía, ¿no es cierto? Y esto es sabido, esto es una cosa muy simple. Vos sabés, si te cuento una anécdota, en un momento dado, en la época del gobierno de Menem, me citaron por un contacto, un conocido, de la Cámara Argentina de la Construcción, para ver qué se podía hacer para fomentar la construcción en aquel momento. Formé un grupo de trabajo y llegamos a hacer una ingeniería fiscal y jurídica para poder hacer una securitización y después hacer una venta de títulos que tenían como respaldo las escrituras de la gente que estaba comprando por el Fonavi. ¿Te imaginas la cantidad de inmuebles que había? Se calculaban en ese momento que podía recaudarse a $100 por inmueble por mes, 1.000 millones. Esos 1.000 millones se hacían títulos y se colocaban. ¿Por qué no se pudo hacer? Y acá entra el Estado, ¿no? Simplemente porque ninguno tenía final de obra y por consiguientemente no había escrituras. Se transferían boletos. Y se siguen transfiriendo boletos porque no hay escritura. Eso porque es el Estado el que está detrás de esto y las empresas que lucran con esto. Ahora, eso
en un fideicomiso privado, no lo haces. Vos te cuidás. O sea, a lo mejor es la misma gente, ¿no? Pero es cuestión de quién lo controla y quién no lo controla. En el caso de... genuino. No, lo que mencionás del sector inmobiliario, del negocio del real estate en Argentina, es bastante particular el negocio inmobiliario desde el punto de vista fiscal, porque es muy normal que uno haga una operación inmobiliaria y coloque un valor que no es el real del inmueble. Tenés un valor fiscal y tenés un valor real. Ahora, cuando vos le vas a reclamar a tu mujer que comparta el departamento, el valor que juega es el real. Pero la inmobiliaria, claro, por ejemplo, cobró por el valor real, pero en su contabilidad figura el fiscal. Entonces, todo el negocio inmobiliario, por ejemplo, está en infracción fiscal y no se puede resolver. Fíjate que eso lo describía muy bien Juan Carlos de Pablo cuando decía en su momento, ¿no? Cuando estaba prohibido poner dólares, que los escribanos daban fe del pago de una compra de un inmueble con pesos argentinos que eran característicamente iguales a los dólares estadounidenses que pasaban delante de él, ¿entendés? Porque en esa época no se podía hacer escriturar en dólares. Creo que eso viene. Ahora podés decir, son tantos dólares estadounidenses, billete que entregué antes de ahora. Lo tenés que justificar, por supuesto, y te piden un montón de cosas los escribanos, porque eso también ha avanzado una enormidad y ha entorpecido con nuestro 40% de economía en negro. Que si volvemos al tema de impuestos, eso es un tema de el huevo y la gallina. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Por qué? Porque si vos en vez del 21% generalizás el IVA para toda la actividad y le aplicás el 10%, por el 10% poca gente se va a jugar a fabricar facturas, a armar facturas o a no darte facturas, sabiendo que cometen una infracción y que pueden tener una sanción. Es riesgo-beneficio. Ahora, si es el 21% más lo que me va a corresponder de ingresos brutos, y bueno, yo empiezo a sumar y ya tengo por lo menos un 25-26% del monto. Es una barbaridad en cualquier lugar del mundo. Te menciono algo. Somos transgresores, estoy de acuerdo que somos transgresores. Sin embargo, nunca tuvimos una educación fiscal y el Estado como tal nunca se interesó de hacer una educación fiscal o formación fiscal, ni de crear la documentación necesaria para que se pueda trabajar seriamente acá. Entonces te doy solo un dato. La numeración obligatoria correlativa de la factura, remito y recibo, ¿sabes de cuándo es en nuestro país? Obligatoria. No. De 1992. 1992, o sea, yo te hablo que desde 1853 hasta 1992 a ningún político, ministro de Economía, genio, o los que hicieron las modificaciones al Código de Comercio y todo el resto, a ninguno se le ocurrió decir es obligatorio la factura, remito y recibo con numeración correlativa, salvo a la DGI. Fue la dupla famosa, recordada Tachi Cosio, que la implementó. Vos sabés que yo hace... 18 es el número de la resolución de la DGI. Hace muchos años, por circunstancias distintas, lo traté a Taki y trabajé con Ricardo Cosio. Sí. ¿Sí? Ricardo, sí. Yo desde lo publicitario, ya en ese momento le planteé que existía la posibilidad de generar, en esa época era el sabueso, ¿no? Yo había armado para unos contadores la perrita comunicacionalmente, que era la que seducía al sabueso.
Yo había planteado inicialmente, lo volví a hacer reiteradamente en casi todos los gobiernos, inclusive en este último, que se puede, a través de lo que vos bien llamabas de educación fiscal, colocar al contribuyente de alguna forma en el control del pago de los impuestos. Y sobre una base de datos, con un pago mínimo, imagínate que hay gente que por muy poquita plata hace una cola gigantesca para que le den un descuento en un combustible. La gente cuando tiene algún pequeño premio lo hace. Entonces, vos le podés pedir al contribuyente por un pago muy pequeño que te identifique todas las facturas en una base de datos. Vos tendrías inmediatamente decenas de miles de personas que se están ocupando de fiscalizar. Y cuando alguien te dice, te vende algo y no te da factura, esa persona dice, no, dámela. ¿Por qué? Porque yo la tengo que cargar, porque voy a recibir el caramelito del supermercado chino y se la pide. Y esto podría profundizar tremendamente el trabajo. Bueno, no conseguí vendérselo a nadie. Este gobierno inclusive, ¿no? ¿Sabés lo que hicieron? Que lo copiaron en realidad lo copiaron de Chile y Chile lo copió de Alemania, que era el Loteriva. Claro. ¿Te acordás del Loteriva? El Loteriva es más o menos lo que vos decís. Totalmente. Con sorteo de dinero, con sorteo de algo, pero lo que hacían realmente era tener información. Tal cual. Y lo que lograban obtener es probar la doble contabilidad. Y resulta que estamos hablando en la época de Menem, en el 90 salió la primera ley penal tributaria que establecía que tener doble contabilidad era un delito. Imagínate con lo cual hoy... los propios jueces penal económicos, cuando se dieron cuenta, hablaron con la DGI y dijeron, señores, cambien esto porque nos van a empapelar, porque todos los que tienen Loteriva y le hacían una inspección, era una demostración evidente de doble contabilidad. Claro, claro. Entonces cambiaron por la clausura. Fue la reforma que implementó con el tanquecito en la época que vos decís, la clausura después. Pero por ese problema, porque acreditaban la doble contabilidad, como funcionarios acreditándolo tenían que hacer la denuncia penal, y cuando los jueces se vieron venir en la avalancha dijeron, mire, cambien la ley porque esto no lo vamos a poder. Y es la realidad, no lo podían ni siquiera por asomo controlar. El exceso, hoy el exceso de esta información, al haber tantas herramientas informáticas, se podría controlar todo con inteligencia artificial. Tanto es así, hoy viste, yo por periodista, pido mi posibilidad de circular para hacer entrevistas, ¿no? Y para poder ir al canal, etcétera, a la radio. Bueno, y me lo dan. El que te lo da es una computadora. Exacto. O sea, se podría perfectamente instrumentar a través de inteligencia artificial muchísimos de estos procesos, ¿no? Es solamente ponerse a pensar un poco cómo aplicar la herramienta que está disponible. Es tecnología que es de estantería. No hay que crear nada. ¿Sabés qué, Chinito? Eso se llama internamente el algoritmo. Claro. Y el algoritmo lo están usando enormemente dentro de la propia FIP, pero para cruzar información que obtienen de los contribuyentes. No es para beneficio de los... No usan el algoritmo para hacerte un borrador de una declaración jurada del IVA, pese a que tienen tus compras y tus ventas. Y te podrían ahorrar el trabajo a todos los profesionales y te la ponen en pantalla el primer día de cada mes para que vos la corrijas, la aceptes o no la aceptes y después la pagues cuando corresponda. Pero te ahorran trabajo. Eso lo pueden hacer tranquilamente. Lo mismo el 931, que es la liquidación de aportes y contribuciones. Son pasos que necesariamente debería hacer el propio fisco para colaborar con el contribuyente. Sin embargo, no. Lo que utilizan estos algoritmos para saber si te pasaste en el monotributo por 2 pesos, por 1 peso, por una factura, por el monto, por el consumo de electricidad. O sea, te lo usan no favorablemente y no termina siendo algo positivo para la administración pública.
Porque yo siempre decía, cuando trabajaba en la administración pública, que era más o menos como un cliente el contribuyente, no era el enemigo, ni a quien tenía que perseguir. Tenía que tener cuidado, por supuesto, pero era mi cliente porque era el que me pagaba, el que pagaba, del cual el Estado vive. Entonces, cuidalo, corregilo, y si tenés que hacer la denuncia penal, hacela sin ningún problema, pero tenés primero conocimiento de cuál es la situación de este señor, porque no es lo mismo tratar con alguien que tenga asesoramiento que con alguien que no sepa. Y los emprendedores, normalmente los chicos, muchas veces hoy no empiezan un negocio y no saben dónde están parados. Resulta que el negocio empezó a crecer en una forma exorbitante, geométrica, y se encuentran con que tienen que pagar un montón de cosas que no tenían la más remota idea. Fíjate que en otros países, cuando vos vas a sacar tu quit o vas a habilitar un negocio o una oficina que te hacen habilitar, te llama o te van inspectores y te dice, señor, usted va a trabajar en tal cosa, tiene que llevar esto, y te explican qué cosa tenés que hacer. A los 2 meses vienen y ven cómo vas haciéndolo y te dicen, cuando vengamos la próxima, si está en infracción le aplicamos una multa, pero por esta no. Pero te están llevando, te están educando. Vos sabés que exactamente. Rescato de lo que vos planteás, que no hay conciencia de los comerciantes o de hacer un negocio de cero para un emprendedor, que el Estado es un socio más. Y hay que considerarlo como pero tal. En las ganancias. En las ganancias, exactamente. Es un socio más que solamente participa cuando se gana plata. Pero es un socio más. Exacto. Es un socio más con el que hay que repartir. Entonces, en las buenas y en las malas. Entonces, cuando uno tiene que organizar cualquier tipo de emprendimiento, tiene que contar con el asesoramiento de personas que le van a acercar el conocimiento, nos ayudan a entender, a comprender y a manejar a este socio oculto que está detrás de todos los negocios. ¿Hay inteligencia artificial para esto? Porque no hay tantos profesionales en una legislación tan compleja que puedan acercar información a los contribuyentes. ¿Cómo haces para atender? Porque es algo tan personal. La gente no puede acceder a un tipo como vos. Vos tampoco podrías atender a miles y miles y miles de personas. ¿Cómo se hace esto? Vos tenés hoy todo lo que es inteligencia artificial para darte información. El problema es que vos esa información la tenés que elaborar. Y la elaboración es en base a lo que vos aprendiste, a lo que vos tuviste experiencias y a fundamentalmente tus conocimientos prácticos en materia jurídica de interpretación o no. Por ejemplo, hace 2 años, 3 años, se dictó una resolución, una circular, la AFIP, obligando a todos los profesionales a que tengan post. En el Colegio Público de Abogados tenemos un instituto de derecho tributario, yo soy el director, pedí un dictamen, hicimos un dictamen donde decíamos que los profesionales no prestaban servicios de consumo masivo, que eso es lo que la ley establecía. Por consiguiente, no es lo mismo cuando un odontólogo te está arreglando una carie que un servicio de consumo masivo, como puede ser un canal de cable, Netflix o lo que vos quieras, que son servicios de consumo masivo. Cuando un arquitecto te hace tu casa, no está haciendo... Bueno, lo elevamos y el Colegio Público de Abogados no quiso hacer, por opinión distinta, no quiso hacer la denuncia judicial o la impugnación. Fuimos y pedimos una audiencia a los funcionarios de la AFIP y terminamos a los trapos volando por todos lados, porque no hablábamos distinto idioma con ellos. Realmente no querían entender absolutamente nada. Entonces,
Jorge Haddad, el que te está hablando, decidió por su cuenta como contribuyente iniciar un juicio. Lo impugné, me rechazaron la impugnación y luego de rechazada la impugnación fue a la justicia y la justicia terminó suspendiendo en todo el país la aplicación para todas las profesiones del POS. ¿Qué hicieron? Cambiaron la ley. Y servicios de consumo masivo, que es lo que tendrían que haber hecho de entrada. Claro. Servicios públicos, no consumo masivo. Eso es lo que te da la experiencia y el hecho de jugarte en algunos casos con interpretaciones de una interesante. ley, Yo cuando te planteaba mi comentario iba dirigido hacia por qué no hay un contador virtual donde yo cargo mi necesidad en una plataforma. Detrás, obviamente, hay profesionales para tomar los casos que salen de lo normal, pero muchas de las personas que tienen necesidad de tener un contador podrían ser atendidos por un contador virtual que detrás tenga un profesional que esté avalándolo, obviamente. Pero repetimos muchos, miles de veces la misma pregunta. ¿Por qué no la podés tener? ¿Por qué no podés tener un tutorial, digamos, donde vos, Jorge, le hablás respondiendo lo mismo a 10.000 tipos que te preguntan lo mismo? Porque la respuesta es la misma. Sí, eso lo solucionan algunos blogs, especialmente de contadores, pero el problema acá lo tenemos que diferenciar, porque una cosa es el contador que te hace la liquidación de impuestos, que te lleva la contabilidad y que está en el día a día en la frontera y en la trinchera, y otra cosa es la actividad que nosotros tenemos, que también es el día a día, pero para ver qué resolución se sacó, cómo se interpreta, qué es lo que, por ejemplo, que te decía hoy, que no queda claro si la declaración jurada la tenés que presentar en agosto o no, que tenés que hacer una medida de interpretación y decir esto es así, esto se debe interpretar de otra forma, es diferente. Una cosa es lo mecánico y otra cosa es poder relacionar, aunque la inteligencia artificial va a llegar. Hay sistemas de Germán Tango que te hacen las liquidaciones, Chinito. Sí. Vos llenás todos los cargas la los ravioles y sale sola. ¿Cómo? Que llenás los datos y sale sola. Y sale sola, exactamente. O sea, en ese sentido sí, pero cuando tenés un problema, ahí ya la inteligencia artificial hoy no se ha creado. Y realmente si alguien crea un sistema de inteligencia artificial para los impuestos en la República Argentina, realmente merece todos los premios Nobel y lo que quiera que haya en el mundo dando vuelta, porque es una cosa de locos lo que tenemos nosotros. Nosotros solo lo podemos interpretar. Jorge, ¿qué estás, podemos aplicar mal. ¿Qué estás escribiendo hoy? ¿Cuántos libros tenés hoy ya? Tengo publicados 11 libros. Tengo comprometido para noviembre una revista. Y estoy dirigiendo la segunda edición de uno de los libros anteriores míos, donde hay 7 colaboradores, y para el año que viene tengo la reimpresión de un libro que es el que más ediciones tengo, que es la ley penal tributaria comentada. Aparte estoy haciendo la parte fiscal del CONAVID y el de los efectos fiscales en el derecho fiscal, que es una serie que está sacando una editorial, el CONAVID en el matrimonio, en diversas actividades, en alquileres, etcétera, y yo había hecho el Código Civil Comercial y el derecho fiscal, y ahora me pidieron que haga también esto. Así que no puedo decir que estoy sin tareas, porque sería mentira, ¿no? Pero también tenés un montón de consultas y tenés clientes que te están llamando, que te están consultando.
de alguna manera, hicimos una Jorge, videoconferencia. todos los fines de semana, en Sin Saco y Sin Corbata, haces un consultorio. Sí, sí, eso es una cosa lúdica, llamémosle, porque el grupo es muy lindo, es muy bueno, muy interesante. Aparte, la información y el análisis que dan cada uno, vos inclusive, en su tema, es muy particular, muy puntual, no lo encontrás en otro lado, no lo dicen en otro lado. Y es no solo buena información, sino la elaboración de esa información, que es lo que estábamos hablando. Cómo interpretás, qué consecuencias pueden tener, etcétera. ¿Cómo se te encuentra, Jorge, a vos? ¿A través de qué? ¿Redes sociales? ¿Teléfono? ¿Mail? En redes sociales tengo Haddad Consultores, @Haddad Consultores en Twitter, y también tengo la página nuestra, que es Haddad Consultores Tributarios, y el mail nuestro, que es jeh@haddadconsultores.com. Bien, lo vamos a poner en la publicación. Esperamos que la gente que te haga las preguntas ahí en Argentina Productiva, te paso el vínculo. Seguramente que vos, como siempre, vas a tratar de evacuarlas dentro de lo posible. Así que muchas gracias, Jorge. Un placer, un gusto tenerte como amigo y como compañero. Sos muchos años. Muchos años, Chinito. Gracias, querido. Nos vemos pronto, como siempre. Y gracias por estar en Argentina Productiva. Un abrazo. Un abrazo.